Si eres como yo, le debe emocionar una promoción. Me encantan los descuentos. Nunca se sabe lo que podría estar esperando en los estantes y esquinas, a menudo pasados por alto, de una tienda de segunda mano, a veces entretenida y ocasionalmente una experiencia educativa. Hace un tiempo pasé por una tienda local de segunda mano y comenzó mi búsqueda. Estaba mirando todo tipo de rarezas con la esperanza de encontrar algo valioso. Entonces me llamó la atención. No era una baratija inútil, no era solo cualquier artículo viejo de basura. Allí estaba, en un estante en medio del desorden, de decoraciones y curiosidades desechadas. Me pareció una posesión invaluable, pero estaba marcada con una pegatina azul que decía solo $1. Era una placa encantadora inscrita con los 10 mandamientos. La ley de Dios. La ley de Dios, sin duda, vale más. Después de todo, son las pautas de Dios para una vida exitosa, pero marcadas solo por $1. Esto me hizo pensar: ¿cuánto vale la ley de Dios para mí? ¿Qué precio le das a la ley de Dios? La decoración me recordó que la controversia más extendida sobre las enseñanzas de Jesús se refiere a la ley de Dios. ¿Piensas que las instrucciones de Jesús reemplazaban las enseñanzas del Antiguo Testamento? La mayoría de las iglesias y denominaciones creen que Jesús trajo una nueva doctrina que era muy diferente de las instrucciones del Antiguo Testamento. Muchos creen que Cristo eliminó las enseñanzas del Antiguo Testamento. En cierto sentido, las echó a la tienda de segunda mano. ¿Qué dice Jesús exactamente sobre la ley? ¿Lo ha relegado a una placa pintoresca? Necesitas saber la respuesta sorprendente. Estén atentos a esta edición de Beyond Today, mientras los ayudamos a responder la pregunta: ¿qué mandamientos deben obedecer los cristianos? ¿Crees que las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento reemplazaron las enseñanzas del Antiguo Testamento? ¿Cuál fue la actitud de Cristo hacia las leyes de Dios registradas en el Antiguo Testamento? La mayoría de las religiones creen que Jesús enseñó que las leyes del Antiguo Testamento ya no son obligatorias hoy. Sus enseñanzas eran completamente diferentes de las instrucciones en el Antiguo Testamento. Muchos piensan que Cristo anuló las enseñanzas del Antiguo Testamento, por lo que deberían ser desechadas como esa placa en la tienda de segunda mano. Pero, ¿deberían? ¿Qué dice exactamente Jesús sobre la ley? ¿Deberían los cristianos obedecer la ley? Estuve visitando a alguien no hace mucho tiempo y entablamos una conversación sobre la ley de Dios y las leyes del Antiguo Testamento que se aplican hoy. Fue algo como esto. Cuando comenzamos a hablar, ella me dijo que entendía que Jesús clavó la ley en la cruz para que no tuviera que preocuparse por eso. Le pregunté a qué leyes se refiere. Se centró en el reposo del sábado. Ella me dijo que el séptimo día, la observancia del sábado, se eliminó en la crucifixión y que la ley anterior ya no era necesaria. De hecho, dijo ella, ¿no dijo Jesús mismo que había cumplido la ley? Quería ayudarla a entender lo que Cristo dijo, que enseña la Biblia en el Nuevo Testamento acerca de la ley del Antiguo Testamento. Ella estaba cometiendo el mismo error que la mayoría de los cristianos y los judíos por igual sobre las enseñanzas de Jesús. Ambos tienen la idea errónea de que Jesús se apartó de las enseñanzas del Antiguo Testamento, especialmente en lo que respecta a la ley. Le mencioné que no hay duda de que Jesús no estaba de acuerdo con los líderes religiosos de su época. ¿Sabías que él no estaba en desacuerdo con las escrituras del Antiguo Testamento? Cristo hizo una declaración exacta sobre la ley en el Nuevo Testamento. Entonces, fuimos a una sección de las Escrituras registrada de las enseñanzas de Cristo. A menudo se llama el Sermón del Monte. Aquí es donde podemos encontrar su punto de vista hacia la ley de Dios como se registra en el Antiguo Testamento. Esto es lo que dijo Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Expliqué por qué la predicación de Jesús era tan diferente de la de los fariseos y los saduceos.
eran los líderes religiosos de su época. Algunos confundían lo que Jesús hizo. Su verdadera intención era desafiar. Jesús mostró que su ejemplo y enseñanza no eran contrarios a las enseñanzas de la Biblia. Cristo dijo: no he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús no tenía la intención de destruir la ley de Dios, no eliminarla o clavarla en la cruz. Incluso nos dice que ni siquiera pensemos tal cosa. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Ahora, mi amiga pensó en eso por un momento y luego me preguntó sobre el término la ley y los profetas. ¿De qué está hablando exactamente eso? Describí que era una expresión comúnmente utilizada para las escrituras. Lejos de oponerse al Antiguo Testamento, Jesús dijo que había venido para cumplir la ley y los profetas. ¿Cumplir la ley no es clavarla y terminarla?, me preguntó. ¿No es eso lo que quiso decir Jesús cuando habló de cumplir la ley? Como dijo que cumpliría la ley, creo que no necesitamos guardarla por más tiempo. Le dije: bueno, eso es lo que mucha gente cree, pero simplemente no es el caso. Cuando busque esa palabra traducida como cumplir en un léxico, le mostrará que significa completar, complementar, llenar o magnificar. En otras palabras, Jesús dijo que vino a completar la ley y hacerla perfecta. O en otras palabras, a mostrar su verdadero significado. Así que me estás diciendo que Jesús no quiso decir que Él terminó la ley cumpliendo. Yo dije: exactamente. Cristo dijo que vino a mostrar su verdadero significado y hacer que la ley sea perfecta. Una traducción de la Biblia lo dice de esta manera: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Eso se relaciona con lo que dice en Isaías 42:21. Dice: Él, Cristo, se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Usted podría preguntar: ¿cómo magnificó o completó Cristo la ley? ¿Qué hizo Él? Él la magnificó al mostrar la intención espiritual de la ley de Dios. De eso es tan importante darse cuenta. Jesús demostró cómo la ley continúa teniendo una aplicación espiritual, incluso hoy en día. En cierto modo lo hizo aún más difícil de guardar, no porque ya no fuera necesario. Ven que nuestro Salvador mostró ese significado más profundo y propósito espiritual de la ley de Dios. Dio el ejemplo cumpliendo el requisito de la ley, obedeciéndola perfectamente en acción y pensamiento. Él obedeció la letra de la ley y su intención espiritual. Si adoptas un enfoque honesto de la Biblia, verás claramente que esto es verdad. Jesús mismo lo demuestra. Un momento después, aquí en las Escrituras, enseña la aplicación espiritual de mandamientos específicos. Observe cómo lo hace. En Mateo 5:21, Él dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero aquí está la verdad aún más difícil. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí Cristo mostró la aplicación espiritual de la ley y sigue vigente. La aplicación espiritual de no matar es ni siquiera estar enojado. A medida que continuamos, ella pensó acerca de lo que Cristo enseñó. Después de un momento, ella dijo: siempre me enseñaron que estaba clavado en la cruz. Sé que hay un pasaje que habla de eso. Tenía que estar de acuerdo. Hay un pasaje que dice que algo fue clavado en la cruz. Pero, ¿era la ley? Miramos ese versículo que se encuentra en Colosenses 2:14. Se refiere a que Cristo, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adversos, y lo ha quitado de en medio, clavándola en la cruz. Cuando examinamos este pasaje, ¿realmente está diciendo que la ley de Dios fue aniquilada o clavada en la cruz? ¿Han sido eliminados los mandamientos? Cuando tiene una pregunta sobre un pasaje de la Biblia, siempre debemos recordar leer los versículos anteriores y posteriores, y al observar el contexto de la Escritura, de que identifique qué fue lo que clavó la muerte de Cristo.
Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. ¿Cuál es el verdadero problema? Son nuestros delitos. En otras palabras, nuestro pecado es el verdadero problema. No es la ley de Dios. Solo los pecados son anulados y clavados en la cruz. No la ley de Dios. Esto se vuelve más claro al observar la siguiente frase. Habiendo borrado la letra de los requisitos que estaban en contra de nosotros. ¿Cuáles son los requisitos en contra de nosotros? Pero no es la ley de Dios, es la pena de la ley. La palabra aquí significa una opinión o un decreto público. Cuando se da cuenta de los antecedentes, encontrará una mejor comprensión. De hecho, hay un aspecto histórico que es muy interesante sobre este pasaje. En el pasado, esta expresión se refería a una sentencia oficial manuscrita o a un cargo contra alguien por infringir una ley. Note esta traducción. Él canceló el registro de los cargos en nuestra contra y se lo quitó clavándola en la cruz. La Biblia viviente también presenta claramente este versículo. Tomó esta lista de pecados y la destruyó clavándola a la cruz. De hecho, Jesús quitó algo del camino y fue clavado en su cruz. Él es nuestro Salvador y tomó la pena que merecemos. Merecemos la muerte por nuestros pecados. Él murió por nosotros y por medio de Él podemos ser perdonados. Él nos dijo exactamente lo mismo en Hechos 3:19. Pedro dijo, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. También está registrado para nosotros, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Entonces, cuando estos varios pasajes se toman juntos, comienza a darnos una comprensión más clara de Jesús y la ley. Era evidente que mi amiga comenzó a reconocer que estaba dedicada a convertirse en una fiel estudiante de la palabra de Dios. Ella dijo que entendía que la Biblia es más que una colección de viejos poemas y cartas. Y hablamos sobre el hecho de que la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, encajan de una manera tan asombrosa. Es la palabra de Dios inspirada y debe ser nuestra guía para la vida. Ahora que discutimos estos pasajes, nos centramos en otra parte de la declaración que hizo Jesús acerca de la ley. Se encuentra en Mateo 5:18. Él dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesús acababa de decir, no he venido para destruir, sino para cumplir. Ahora él aclara aún más su significado. Jesús compara la permanencia de su ley con la estabilidad del cielo y la tierra. Otra traducción de la Biblia lo dice de esta manera. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. ¿No se vuelve evidente que Jesús no vino a anular o abolir la ley? Él enseñó que mientras haya todavía seres humanos carnales, la ley de Dios es necesaria. Cristo enseña que es inmutable y solo puede cumplirse, no revocarse. Fue en esta ocasión, en nuestra discusión, que pregunté, ¿crees que los 10 mandamientos se deben guardar hoy? Ella me dijo que sentía que al menos algunos de ellos aplicaban. Ella comentó, desde que era una niña me enseñaron que debía decir la verdad y no robar, no codiciar lo que no me pertenece. Pero cuando se trata de recordar el sábado, dijo ella, siempre tuve la impresión de que el mandamiento del sábado ya no era necesario. Fue entonces cuando nuestra conversación se dirigió al siguiente pasaje, Mateo 5. Es un versículo poderoso. Jesús enseñó que incluso nuestro futuro depende de nuestra actitud hacia los mandamientos y nuestra obediencia a la santa ley de Dios. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo,
será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Jesús no lo hace obvio. Él dice que aquellos que continúen violando la ley y también enseñen a otros a quebrantar la ley de Dios, no estarán ellos mismos en su reino. Entonces, al hablar de esto, mencioné que si alguien realmente quiere ser un seguidor de Cristo y finalmente estar en su reino, tiene una obligación continua de obedecer y defender la ley de Dios. Él dice que no debemos minimizar la ley de Dios, ni siquiera el cruce de una J o el punteado de una I. Así es como Jesús valoró la ley. Él dice que desaprueba a aquellos que minimizan incluso las órdenes más mínimas de la ley. ¿Quién querría decepcionar al Dios Todopoderoso? Sin embargo, por otro lado, se dará honor a aquellos que enseñan y obedecen sus mandamientos. Sabemos que Jesús obedeció los mandamientos de Dios perfectamente. Se deduce que sus siervos deben guardar los mandamientos y enseñar a otros a hacer lo mismo. No es extraño que esté registrado para nosotros 2 veces en las Escrituras. Yo soy el Señor, no cambio. Eso es Malaquías 3:6. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Esto nos llevó a una encrucijada en nuestra discusión si los cristianos tienen que obedecer los 10 mandamientos o no, más específicamente el polémico número del mandamiento 4. Parece que ningún mandamiento bíblico ha provocado tanta controversia como el 4º mandamiento. Esa es la instrucción de Dios, de recordar el día de reposo y santificarlo, en Éxodo 20:8. Primero hablamos sobre algunos de los malentendidos, algunos de los conceptos erróneos sobre ese pasaje. Algunos creen que Jesús reemplazó el sábado y ahora es nuestro descanso. Otros creen que el sábado está abolido y podemos adorar en cualquier día o en cualquier momento que elijamos. Algunos piensan que Jesús anuló todos los 10 mandamientos, pero que 9 fueron reinstituidos en el Nuevo Testamento, todos excepto el sábado. La mayoría del cristianismo tradicional cree que el sábado, el 7º día, fue reemplazado por el domingo, el primer día de la semana. Ambos acordamos que deberíamos apegarnos a los hechos que pudimos encontrar en nuestras Biblias. Me alegré de que ella quisiera encontrar la verdad en vista de la práctica de Cristo. ¿Cuál fue su actitud y enseñanza sobre el día de reposo? Mientras ahondábamos en la Biblia, notamos es que la costumbre de Jesús era asistir a las sinagogas para adorar en el día de reposo. Lucas 4:16 dice, Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie para leer las Escrituras. Esta era su práctica habitual. Su hábito era observar el sábado, y en este día de sábado en particular, incluso anunció su misión como el Mesías. También me vino a la mente que después de la crucifixión, el apóstol Pablo continuó observando el sábado. Él adoró y también enseñó en el día de reposo. El Nuevo Testamento registra, como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos basándose en las Escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Al estudiar esto, descubrimos que ni Pablo ni Jesús insinuaron siquiera que no necesitaban guardar el sábado o que de alguna manera debían adorar en otro día. También notamos que los líderes religiosos de la época odiaban a Jesús y lo querían muerto. Socavaron lo que era más importante en la ley de Dios. También agregaron muchas reglas, regulaciones y tradiciones meticulosas al mandamiento del sábado. Tantos que tratar de guardarlos como lo exigían se convirtió en una tremenda carga en lugar de la bendición que Dios habría querido que fuera. Fue en este contexto que Jesús dio el verdadero propósito del sábado. Él dijo, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Cristo declaró poderosamente su autoridad para decir cómo se debía observar el sábado en el siguiente versículo. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado.
La importancia de esta información podría alejarse de nosotros a primera vista, pero examinar lo que Jesús realmente enseñó. Jesucristo toma su lugar legítimo como aquel que dio la ley del sábado. ¿Sabías que Él es el que creó el sábado, descansando en Él desde el principio? No es de extrañar que Jesús dijera, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado, porque todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Eso nos dejó una pregunta. ¿Por qué Jesús eliminaría algo que Él personalmente había creado para el beneficio de cada ser humano? Cristo estaba diciendo que Él le dio la ley al hombre en primer lugar, porque Él sabe por qué fue ordenada y cómo se pretendía que se observara. Cuando habló, fue por la autoridad que poseía inherentemente como el gran legislador. ¿No tiene sentido que Jesús anularía o eliminaría su propia ley? Al concluir nuestra conversación, tomamos nota de la unidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en la Biblia. Al principio, Jesús creó el sábado y dio los mandamientos. Cuando la iglesia comenzó, Pablo enseñó que debemos obedecerlo, porque no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Luego, hacia el final de la Biblia, unos 60 años después de la muerte de Cristo, el apóstol Juan también se inspiró para escribir al respecto. Él respondió la pregunta: ¿fueron abolidos los 10 mandamientos? ¿Se espera que los cristianos guarden los mandamientos? Esto es lo que se registra para todos nosotros. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esa es una declaración contundente. Ese es uno que enfatiza en los últimos capítulos de la Biblia. Note lo que se encuentra al final de las Escrituras, en Apocalipsis 12, verso 17. Dice: los verdaderos cristianos son descritos como los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Sin duda, la fe y la observancia de los mandamientos de Dios van de la mano. En su mensaje final, en el último capítulo de la Biblia, Jesucristo enfatizó una vez más su ley. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Bienaventurados los que guardamos sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. La Biblia misma concluye con un énfasis en obedecer los mandamientos de Dios y las recompensas que vienen con la obediencia. Me pregunté si le habría ayudado a darse cuenta de que Jesús no abolió la ley, sino que vino a darle su verdadero significado, mostrando la intención espiritual. Creo que mi amiga comenzó a ver más profundamente el ejemplo de Cristo y la importancia de obedecer la ley de Dios. Hoy, nuestra conversación me hizo apreciar una vez más la maravillosa verdad de Dios. ¿Cuánto aprecias que Jesús tomó la lista de nuestros pecados y las borró? ¿Cuánto aprecias que podamos ser perdonados? Agradece que tengamos la oportunidad de mostrarnos como verdaderos seguidores de Cristo al obedecer y defender la ley de Dios y el entendimiento de que reunidos, adorando juntos, debemos honrar a Jesús como Señor del sábado. Oré para que ella pudiera ver la importancia de los mandamientos de Dios hoy. Es un hecho bíblico. Hay una gran bendición para aquellos que cumplen sus mandamientos. Es un grave error pensar que Jesús anuló las instrucciones del Antiguo Testamento con respecto a los 10 mandamientos. Jesús no solo obedeció fielmente todos los mandamientos, sino que enseñó a sus discípulos a obedecer. Para comprender más claramente este hecho bíblico y mucho más, hemos preparado una ayuda gratuita para el estudio de la Biblia. Los 10 mandamientos. Este valioso folleto gratuito mejorará su comprensión de los estándares y valores que Dios reveló hace mucho tiempo, que tienen significado vital para usted y todas las personas de hoy.
Para solicitar su copia de esta importante ayuda gratuita de estudios, contáctenos en eduy.org o puede ingresar en línea a beyondtoday.tv o escribirnos a la dirección que se muestra en su pantalla. Y cuando solicite su ayuda gratuita de estudio, también le enviaremos una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Cada edición bimensual de Las Buenas Noticias está llena de artículos que querrás leer. Cubren la vida cristiana práctica, la profecía, la doctrina y los eventos actuales. Todos diseñados para ayudarlo a comprender mejor las emocionantes verdades bíblicas y el plan de Dios para usted. Solicite ya nuestra ayuda de estudio gratuita, los 10 mandamientos, y su suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias, contactándonos en eduy.org. Además, para descubrir mucho más sobre la Biblia y su significado para usted, únase a mí y a mis compañeros anfitriones de Beyond Today para nuestros estudios bíblicos en línea en vivo en beyondtoday.tv. Estos estudios en línea se llevan a cabo todos los miércoles por la noche. Cuando visite beyondtoday.tv, además puede ver diarios de Beyond Today y nuestros programas de Beyond Today de 30 minutos en cualquier momento en YouTube. Hola, soy Steve Myers. Soy el pastor aquí en la Iglesia de Dios Unida, en la congregación de Cincinnati. Me gustaría darle la bienvenida. Si usted viene y se une a nosotros en este gran viaje espiritual, tenemos cientos de congregaciones alrededor de los Estados Unidos y en todo el mundo. Haga clic en la pestaña Congregaciones para encontrar una iglesia cerca de usted. Estamos comprometidos con el crecimiento en nuestra relación con Dios el Padre y Jesucristo, así como tener comunión unos con otros. Si usted está buscando un hogar que fomenta la vida, lo que la palabra de Dios realmente enseña, somos una familia de creyentes en la Biblia, comprometidos en seguir a Jesucristo en todo lo que hacemos. Hemos encontrado que el camino de Dios es la mejor manera de vivir. Y estamos aquí para ayudarle. Nos gustaría tenerlo de visita y que adore con nosotros. Estamos deseando conocerle pronto. Venga y únase a nosotros. En mi viaje a la tienda de segunda mano aprendí más que el hecho de que la basura de un hombre es el tesoro de otro hombre. Me hizo pensar en el tesoro supremo. Esa placa con los 10 mandamientos grabados me recordó que Dios nos ha dado a todos nosotros el tesoro de su ley. A pesar de que era una ganga vendida por solo $1, eso ciertamente no reflejaba el verdadero valor de su significado. ¿Cómo puede establecer un precio a la ley de Dios? Bueno, de alguna manera puedes seguir el ejemplo de Cristo. Podemos por nuestras acciones, podemos declarar que la ley de Dios no tiene precio para nosotros. Él no quiere que le obedezcamos solo porque tenemos que hacerlo o simplemente porque el precio es el correcto. Él quiere que obedezcamos porque lo amamos y amamos sus mandamientos. Cristo hizo hincapié en cuán importante es eso. Él dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús nos considera cristianos a un estándar de conducta más elevado que simplemente seguir la letra de la ley. Él espera que vivamos por su total intención espiritual. Mantuvo el Antiguo Testamento como la palabra inspirada de Dios. Y el cumplimiento de los 10 mandamientos sigue siendo un requisito para los cristianos de hoy. Ese es nuestro programa. Gracias por acompañarme. Asegúrese de contarle a sus familiares y amigos sobre Beyond Today. Sintonízalo nuevamente y únase a nosotros para orar. Venga a tu reino. Para Beyond Today, soy Steve Myers. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv.